Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. El mensaje de hoy es una continuación del que comenzamos la semana anterior, ¿verdad? 1 Timoteo 4, versos 6 al 16. Y como digo, este mensaje es una continuación del que empezó la semana anterior. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos está enseñando cómo ser un buen ministro de Jesucristo, un buen ministro de Jesucristo. Y voy a leer nada más que hasta del verso 6 hasta el 10. Es todo lo que voy a leer porque hasta ahí creo que vamos a llegar al día de hoy. Obviamente el verso 6 lo empezamos la semana pasada, pero vamos a ver el verso 7, 8 y quizás hasta el 9. No sé si lleguemos al 10. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Amado Dios, damos gloria en esta mañana a tu santo y bendito nombre. Padre, venimos ante tu palabra con reverencia, Señor, y rogamos que tú seas el que nos muestre el mensaje que ella tiene para nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, sea el maestro que nos guíe a la verdad, nos ilumine y nos permita entender el mensaje de esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Amados, la salud espiritual de una iglesia depende en gran medida en el desempeño ministerial de sus líderes. O sea, si los líderes y los ministros no hacen lo que deben hacer, o si hacen lo que no deben hacer, la iglesia obviamente no tendrá una buena salud espiritual. Si los ministros fallan en sus testimonios personales, si dan mal testimonio, un mal ejemplo para los hermanos, obviamente esto traerá consecuencias y hará que la iglesia tampoco marche bien. Por el contrario, en vez de crecer, se va a deteriorar espiritualmente y será una iglesia mediocre que no tendrá visión ni va a edificar a sus miembros. Por tanto, lo que tenemos que entender es que la salud espiritual de los líderes define la salud espiritual de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué se requiere para ser un buen ministro de Cristo? ¿Qué se requiere para ser un buen ministro de Jesucristo? En este pasaje que estamos analizando desde la semana anterior, Pablo da 13 responsabilidades de un buen ministro de Jesucristo. 13 responsabilidades de un buen ministro de Jesucristo. Vimos la semana pasada que un buen ministro expone la palabra, o sea, la proclama fielmente ante el pueblo para poder también exponer el error. O sea, esa es una responsabilidad del liderazgo, de los ministros, exponer la palabra de Dios fielmente para que al mismo tiempo, al conocer la verdad, exponga el error ante su pueblo. En segundo lugar, el ministro se encarga, vimos eso también en el verso 6, de servir a la congregación. O sea, es un siervo que está dispuesto a servir a Dios en primer lugar de una manera fiel y a la congregación. Su prioridad es servir a Dios. Pero obviamente ese servicio se expresa a través del servicio a la iglesia. Vimos en tercer lugar, en el verso 6 al final, que un buen ministro estudia la palabra. Es una persona que está comprometida en estudiar a profundidad la palabra de Dios. A ser lleno de la palabra, ¿okay? A renovar su mente con la palabra. Un ministro es una persona que ama el estudio de la palabra, el conocimiento de la palabra, no para enseñar solamente, sino para que la palabra transforme su propia vida y sea
cada día más como Cristo, porque la palabra de Dios es la que nos da vida espiritual, es la que nos santifica, dice Juan 17, y es la que edifica nuestra fe, dice el libro de Romanos. Por tanto, un buen ministro expone, se encarga, estudia. Y hoy vamos a ver el cuarto punto, y es que un buen ministro evita, dice el verso 7, evita, hay cosas que debe evitar un buen ministro. Bien, verso 7, el apóstol Pablo comienza diciendo: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja. Fíjense, la expresión que ha sido traducida en nuestras Biblias ahí, nada tengas que ver, es un verbo griego, ¿ok? Un verbo griego, paraiteomai, ¿bien? Significa rechazar, alejarse, desechar, declinar, no tener nada que ver, evitar algo. O sea, Pablo lo está advirtiendo aquí a alguien que si quiere ser un buen ministro hay cosas que debe evitar. Cosas que debe evitar. Y fíjense, iniciando este verso, el verso 7, Pablo comienza a utilizar una analogía atlética para ilustrar su punto. O sea, Pablo empieza a hablarle a un cristiano como si nosotros fuéramos atletas, ¿ok? O sea, una persona que se dedica a entrenar para competir, ¿bien? Así como usted sabe, las personas que se dedican a el deporte, a ser deportistas, sobre todo los deportistas de alto rendimiento, los que van a olimpiadas, a juegos mundiales, hay muchas cosas que ellos deben evitar. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento tienen que seguir una dieta estricta, no pueden comer cualquier cosa porque si no pierden su forma, ¿verdad? Los deportistas de alto rendimiento no pueden tomar ciertas bebidas. Hay bebidas que deben de evitar. De hecho, no pueden a veces fiestar, no pueden salir a tomar, no pueden beber alcohol, tienen que limitarse muchas cosas. También, incluso cuando ya están a punto de competir, deben alejarse incluso, y hay algunos deportes que requieren que incluso los deportistas eviten tener relaciones sexuales. O sea, un deportista de alto rendimiento es una persona que está tan comprometida con el hecho de que quiere ganar, que evita muchas cosas que le impedirían obtener el entrenamiento que su cuerpo necesita para obtener la victoria. Bien, si usted escucha toda la disciplina que debe tener un deportista de alto rendimiento, se va a dar cuenta que tiene que renunciar a muchas cosas y que debe estar dispuesto a evitar todo aquello que le impida alcanzar la forma física que se requiere para poder estar preparado para competir y ganar, porque ese es su meta, su objetivo. Y a partir de aquí, Pablo está estableciendo una analogía entre un deportista y un cristiano. O sea, Pablo quiere que nosotros pensemos como piensa un deportista, como piensa un entrenador, un deportista que está siendo entrenado para un deporte, ¿verdad? Y Pablo está diciendo que un buen ministro debe evitar, y específicamente dentro de este contexto nos dice Pablo, las doctrinas demoníacas que propagan los falsos maestros. O sea, es algo que debe evitar del todo. No debe tener nada que ver con falsas enseñanzas. Bien, debe estar ajeno totalmente a eso. Evitarlas por completo. Fíjense que Pablo llama a estas doctrinas falsas, a estas doctrinas demoníacas, que fue lo que nos enseñó en los versos 1 al 5. Recuerden, cuando estaba hablando de la apostasía, Pablo llama a estas doctrinas falsas fábulas, ¿verdad? El sustantivo fábulas, ¿lo ve ahí? Mutos en el griego, que significa, fíjense, de esa palabra viene la palabra española mitología. No sé cuántos de ustedes saben, los griegos fueron muy famosos por su mitología. La mitología griega es muy famosa. Hacen unos cuentos increíbles, que son muy bonitos, pero obviamente son mitos, ¿verdad? No son reales.
Y el término mutó significa mito, fábula o cuento. Y todo el mundo sabe lo que es un cuento, ¿verdad? Y me imagino que todo el mundo sabe lo que es una fábula, ¿verdad? Una fábula es una historia inventada, algo que surge de la imaginación humana y que no tiene ninguna relación con la realidad objetiva, con la realidad práctica, ¿verdad? O sea, es eso, algo que se inventa, algo que alguien inventa. Eso es un mito, un cuento, una fábula. Déjeme decirle, porque hay fábulas que tienen una enseñanza. No sé cuántos de ustedes alguna vez han leído las fábulas de Esopo, ¿verdad? Las fábulas de Esopo son muy famosas porque son precisamente eso, son fábulas que tienen un propósito, enseñarnos algo. Tiene una enseñanza la fábula, pero en realidad toda la fábula es algo que ha sido inventado por la mente humana. O sea, no tiene ninguna relación con la realidad. Si usted lee la fábula de Esopo, generalmente usa la naturaleza, incluso animales, para dar cierta enseñanza. O sea, en la fábula los animales hablan, ¿ok? Hacen ciertas cosas, o sea, se le confieren a los animales cualidades humanas. Bien, y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque aun cuando en la fábula de Esopo hay enseñanza, hay mucha lógica, hay razonamiento detrás de ella, sin embargo, toda la historia está llena de falsedad. Está llena, obviamente, de pretensiones. ¿Por qué? Porque son cosas que son inventadas, no son reales. No son reales. Cuando usted lee la mitología griega, se habla de dioses y semidioses, ¿verdad? Seguramente que ustedes han oído hablar de Hércules, ya han oído hablar de Héctor y Aquiles, ¿verdad? Que son semidioses de la mitología griega. Obviamente, usted no puede comparar a Héctor o Aquiles con Jesucristo, porque la diferencia es que aquellos son mitos y la historia de la Biblia es cierta. Es la gran diferencia, ¿verdad? Y es por eso que Pablo llama a estas falsas enseñanzas, fíjense, enseñanzas que son fábulas, son falsas, no son reales, son mitos, son cuentos. Pero no solamente Pablo las llama fábulas, fíjense que él continúa diciendo que son enseñanzas profanas. Ese es el término que usa. Son enseñanzas profanas. Bébelos, en el griego. Significa profana en el sentido de ser impía, de no ser piadosa. Significa que está en oposición a todo lo que es sagrado. ¿Ok? A todo lo que es sagrado. Y por tanto, ninguna persona piadosa debe tener que ver con ella. Debe evitarlas por completo. Debe evitar por completo aquellas enseñanzas que no son basadas en la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está enseñándonos aquí. Son creencias supersticiosas. Y déjame decirte, dentro de lo que se enseña muchas veces desde los púlpitos, se está enseñando muchas veces creencias supersticiosas. ¿Por qué supersticiosas? Porque no son verdades que están fundadas en la Escritura, son cosas que los hombres han interpretado a su manera o han creído a su manera y las están enseñando como si fueran palabras de Dios cuando no lo son. Son supersticiones, ¿verdad? Y déjeme decirle, las culturas humanas, cualquiera que sean, todas las culturas humanas están llenas de supersticiones. Bien. Los antiguos egipcios, por ejemplo, creían que el mundo era plano. Y sabe, yo he oído últimamente otra vez gente con la teoría del terraplanismo, gente que dice que la tierra es plana. Bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Hay para todos, pero bueno. Y ellos creían, los egipcios creían que no solamente que el mundo era plano, sino que descansaba en 4 pilares de piedra que eran quienes sostenían el mundo. Esa era la creencia egipcia. Bien. Sin embargo, y esto es importante,
En lugar de enseñarnos ese mito, fíjense, Moisés, que fue educado en las escuelas egipcias, o sea, fue instruido en la cultura egipcia, fue incluido y seguramente él se le instruyó acorde a este mito cuando él habló y fue inspirado por Dios para escribir el relato de la creación en Génesis capítulo 1. Moisés nos dijo que el mundo era plano y que estaba sobre 4 pilares. Eso no fue lo que él enseñó, ¿verdad? Sino que él dio una narración verdadera, usando palabras de gran sencillez, de una belleza incomparable y de una exquisita exactitud. Moisés dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y déjenme decirle, la Biblia dice hace muchos años que la tierra era redonda, antes de que los hombres supieran que la tierra era redonda. Y decía que la tierra obviamente estaba sostenida en su eje. En fin, hay una serie de cosas que la Biblia enseña que la ciencia ha descubierto muchos años después. Bien, el punto que estoy haciéndoles es que en la palabra de Dios no hay mitos, no hay cuentos, no hay fábulas. Todo lo que la Biblia nos enseña es verdad de principio a fin. Y Pablo lo que está haciendo aquí es comparando las falsas enseñanzas que dan los falsos maestros, ¿bien? Y fíjense, Pablo usa una expresión que quizás nosotros hoy la escuchemos y nos suene algo grosera, ¿verdad? Compara estas falsas enseñanzas con historias propias de viejas. ¿Sabe? Esa expresión como que suena un poco feo. Déjenme confesarle, cada cultura tiene sus propias costumbres, ¿cierto? Idiomáticas y todo lo demás. Y yo estoy seguro que muchas veces cuando yo hablo y uso términos que son puramente de mi cultura, de mi nación, a algunos de ustedes quizás les pueda parecer a veces hasta grosero. Y lo mismo ocurre al revés. Déjenme decirle, ha habido ciertas expresiones que usan personas de otra cultura que a mí me suenan groseros a veces. Pero entiendo que es que la manera en que lo está usando la otra persona no es la manera en que yo lo interpreto por mi trasfondo. ¿Entiende eso? Y es lo que quiero que usted comprenda aquí. ¿Por qué Pablo usa esta expresión? ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Bien, déjeme decirle, cuando Pablo compara las falsas enseñanzas con historias propias de viejas, los efesios, o sea, la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, a la que Pablo estaba escribiéndole en este caso, habían entendido bien el uso que Pablo hace de esta expresión. ¿Por qué? Lo primero que debe tener en cuenta es que en aquel tiempo, en aquella cultura, las mujeres no tenían las mismas oportunidades educacionales que los hombres. O sea, las mujeres no podían estudiar, ¿ok? No tenían las mismas oportunidades de estudiar que los hombres. Y lo que el apóstol Pablo utiliza aquí es una expresión sarcástica, un sarcasmo, ¿bien? Pero fíjense, es un sarcasmo que era parte de la cultura, era parte de lo que se acostumbraba en aquella época, ¿ok? Este sarcasmo, esta forma sarcástica, se empleaba a menudo en las polémicas filosóficas de aquellos días. O sea, los filósofos griegos, y recuerden, la filosofía griega es muy famosa también, ¿verdad? Usted sabe que la filosofía griega es una de las más famosas que hay. Empleaban esta frase muchas veces. Era algo común para ellos. ¿Ok? Este epíteto, o sea, es una expresión que obviamente era un epíteto, era usado como un término de desprecio, pero no por las mujeres, y quiero que entienda eso, es de desprecio por un punto de vista que carece de credibilidad. ¿Entendió el punto? O sea, es desprecio por alguien que dice algo que carece de credibilidad. Si a mí alguien hoy, en pleno siglo XXI, con todo el adelanto que hay, con tanta evidencia que hay de que la Tierra es redonda, viene y me dice que la Tierra es plana, o sea, me está diciendo un absurdo. Esa enseñanza carece de credibilidad, ¿verdad? No tiene un
fundamento que obviamente pueda ser demostrado científicamente. Y por tanto, evidencia ¿qué cosa? Falta de educación, falta de conocimiento, falta de cultura. Y lo que Pablo está diciendo aquí, esa es la manera en que se hablaba en aquella cultura. Ningún hombre inteligente escucharía enseñanzas como esta. Si alguien viene hoy y me dice, la tierra es plana y está sobre 4 pilares, yo digo, eso es un absurdo. ¿Verdad? No lo puedo, eso es un mito, eso es una fábula, eso es un cuento. Bien, no lo puedo creer. Y lo que Pablo está diciendo aquí es Timoteo y todo buen ministro debe evitar este tipo de enseñanzas que son fábulas, que son mitos, que son cuentos inútiles, como los que le contaban las abuelitas a los nietos antes de acostarse, ¿verdad? Que hacen muchos cuentos, pero que son cuentos que la abuelita inventa muchas veces, ¿verdad? Son fruto de la imaginación, fruto de la creatividad humana. No están basados en la realidad. Y eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, cuando uno va a ser instruido, ¿ok? Hay cosas que debe evitar y cosas que debe procurar. Y el principio que Pablo está enseñando aquí, que es lo que quiero que usted se quede con esto en su mente, es que un buen ministro debe evitar, no debe tener nada que ver con enseñanzas que no estén basadas en la verdad revelada en la Escritura. Bien, esto es importante. Debe evitar enseñanzas que no tengan como fundamento la Sagrada Escritura. Eso es importante que lo entendamos. ¿Sabe? Un serio peligro en nuestros días, y escuche bien lo que voy a decir, un serio peligro en nuestros días es el pragmatismo. Y si usted no sabe lo que es el pragmatismo, no es más que la idea moderna que hay de que lo que funciona es lo que hay que hacer. Si algo funciona, hagámoslo, ¿verdad? Y lo que está pasando es que muchos líderes en las iglesias están comprometidos en llenar los lugares, están llenando los lugares utilizando métodos mundanos, métodos que no son bíblicos, principios que son del mundo, no de bíblicos. Y eso no está correcto, no está bien. Correcto. Otro de los grandes peligros que tenemos que evitar hoy, que es inmenso, es el carismatismo, el movimiento carismático, que tiene un énfasis en la experiencia y desdeña el estudio. No sé cuántos de ustedes han oído la famosa frase en que usa un texto bíblico fuera de contexto y dicen, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y dicen que la letra se refiere a la palabra de Dios y que el espíritu se refiere a la manera en que la gente hoy enseña, que se para y empieza a decir, el Señor me dijo, lo que viene a su mente. Ahora déjame decirte, la letra mata se refiere a la ley, ¿verdad? Y el espíritu se refiere obviamente al hecho de que la salvación no viene por obedecer la ley, sino que viene por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Pero la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, si usted no estudia la Biblia, usted no puede conocer la verdad. Y lamentablemente en muchas iglesias carismáticas lo que se está enseñando no es bíblico, son mitos, son fábulas que inventan los hombres. Vienen de su imaginación. ¿Sabe? Se le está enseñando a mucha gente que tienen poder creativo, que con su mente pueden crear. Que pueden decir ciertas cosas, confesar ciertas cosas y hacer que se hagan reales. Eso viene de la metafísica, eso no es bíblico. La idea de que usted visualice, confiese, lo crea y lo reciba, eso viene de la metafísica, no es bíblico. Usted no tiene ningún poder creativo. El único que tiene poder creativo es Dios. Ni siquiera Satanás, ni siquiera los demonios tienen poder creativo. ¿Entienda eso? Eso es un mito. No tiene ningún fundamento bíblico. Y eso lamentablemente se está enseñando hoy en lugares que se dicen que son iglesias, desde muchos púlpitos, hombres que dicen que son pastores. Entonces, lo que les estoy advirtiendo es que no todo el que dice que es pastor está enseñando la Escritura. Y no todo el lugar que dice que es iglesia está viviendo acorde a la verdad de la palabra de Dios. Y esa es la advertencia que Pablo nos está haciendo aquí. Ten cuidado con lo que tú lees, con lo que tú escuchas, porque
eso tiene una influencia en ti. ¿Cierto? Y un buen ministro, escuche bien, solo debe renovar su mente y nutrir su fe con las verdades reveladas en la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? O sea, un buen ministro solo debe renovar su mente y nutrir su fe con las verdades reveladas en la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Sabe? Yo leo muchos libros. Muchos. Me encanta leer. Es un hábito que tengo. Leer para mí es como respirar, ¿verdad? Es parte de mí. Pero quiero que entienda, cada vez que leo un libro, yo leo ese libro usando los lentes de la Escritura. ¿Ok? La Escritura es la norma que yo uso para medir cualquier otro libro y no al revés. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un creyente y especialmente un buen ministro debe tener una cosmovisión bíblica, debe aprender a ver el mundo a través de los ojos de la Biblia. La Biblia, ¿sabes? Si yo me quito mis lentes, mejor no me los quito porque si no, no veo nada. Todo lo veo las personas, pero no las veo nítidas, no le veo su cara, lo que veo es algo borroso, veo el bulto, pero no veo bien. Ahora, el punto que quiero que entienda es que la Biblia debe ser como nuestros lentes y debemos ver todo otro conocimiento, toda otra enseñanza, debemos verla a través de lo que la Biblia enseña sobre ese punto. Porque es la única manera en la cual usted y yo vamos a vivir de una manera que glorifique a Dios. Y no debe haber ningún compromiso entre la verdad y las enseñanzas falsas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las enseñanzas falsas no pueden ni salvar ni edificar. ¿Qué significa esto? ¿Sabe? Yo no pierdo un minuto de mi tiempo oyendo a Joel Osteen predicar. No pierdo un segundo. Ni a Maldonado, ni a Cash Luna, a ninguna de esa gente. ¿Por qué? Porque son falsos maestros. Y todo lo que enseñan es mentira. ¿Por qué voy a exponer mi mente a algo que viene de un lugar que yo sé que es falso? ¿Bien? El punto que está haciendo Pablo, amado hermano, es que así como la sana doctrina provee vida espiritual, escuche bien, usted quiere ser un buen deportista, quiere estar en buena salud, la sana doctrina provee salud espiritual. Ese es el punto. Provee salud espiritual. ¿Bien? Provee vida. ¿Bien? La falsa doctrina, dice Pablo, son como mitos, son necios, que no producen ningún beneficio espiritual. Ninguno. Sino que produce, lo que trae en nosotros es que nos arrastra cada vez más a la impiedad, a un estilo de vida que no glorifica a Dios. Ese es el punto que Pablo está haciendo aquí. Usted está entrenando su mente. Déjeme decirle, un deportista tiene que entrenar dos cosas. No solamente su cuerpo, sino también su mente. Y yo quiero que usted entienda algo. La batalla más grande está en la mente. En la mente. Si una persona no logra controlar su mente, nunca logrará controlar su cuerpo. Porque la mente controla el cuerpo y no al revés. Lamentablemente muchas veces nosotros permitimos que nuestro cuerpo gobierne nuestra mente. Y eso es un error garrafal. ¿Bien? El punto primero que quiero que usted entienda es que un buen ministro debe conocer, amar, estudiar y exponer la verdad. ¿Para qué? Para que pueda evitar las doctrinas de demonios. Pero además de evitar, un buen ministro debe ejercitarse. Y aquí viene la parte práctica ahora. Ejercitarse. ¿Sabe? Y esto es algo que tenemos que aprender. Tenemos que disciplinarnos, vamos a decirlo de esa manera. Es lo que quiero que usted entienda. Tenemos que disciplinar nuestras vidas. Y esta parte es la que no nos gusta a nosotros muchas veces, ¿verdad? Por nuestra cultura. Somos un poco indisciplinados, pero tenemos que aprender a disciplinarnos si queremos ser buenos ministros de Cristo. Dice el verso 7, Pablo le dice, más bien
disciplínate a ti mismo para la piedad. Verso 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Como les dije, Pablo está usando aquí, está ilustrando su punto usando una ilustración atlética. Bien, un atleta. Recuerden, en el mundo antiguo, especialmente en el mundo en Grecia, la gimnasia, el atletismo, era una parte esencial de la cultura. No sé si usted ha visto las famosas estatuas griegas que tienen grandes deportistas, ¿verdad? Usted ve los hombres y generalmente, bueno, no les recomiendo mucho las estatuas, sobre todo si tienen niños, porque la mayoría son hombres desnudos. No sé si usted ha visto eso, ¿cierto? Bueno, voy a explicar por qué. La gimnasia era parte de la educación de los jóvenes. Y lo que Pablo está haciendo aquí, el punto, una analogía que está estableciendo Pablo aquí, es que con la misma dedicación, ¿verdad? Que un atleta ejercita su cuerpo, su mente y su cuerpo, Pablo está diciendo que así con esa misma dedicación, un buen ministro debe ejercitar su cuerpo y su alma y su mente para servir a Cristo. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Sabe? El verbo que usa Pablo aquí cuando dice disciplina a ti mismo, ¿sabe? Ese verbo, eumaxo, de esta palabra castellana provienen dos palabras en español, que usted la conoce seguramente. Gimnasia y gimnasio. ¿Quién no sabe lo que es un gimnasio? Es muy famoso en nuestra cultura, ¿verdad? Usted ve que hay gimnasio ¿dónde? Donde quiera. ¿Por qué? Porque se promueve mucho el ejercicio físico. La gente tiene obsesión con su cuerpo, con la manera en que se ve. Y no veo mal eso, porque creo que es bueno cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente queremos estar saludables. Bien. Ahora, el término que usa ahí, obviamente Pablo, significa ejercitarse desnudo. O sea, viene de esa raíz. Gumnos significa desnudo. Y esa era la manera en que los atletas se entrenaban y competían en aquellos días. Se entrenaban y competían desnudos, sin ropa. Bien. Por eso, no es de extrañar que en la historia de la cultura griega, si usted ha leído un poco de historia, se sepa que los gimnasios, tristemente, se convirtieron literalmente en lugares donde había mucha homosexualidad y también pedofilia. O sea, fíjense, la cultura estaba tan degradada que eso era parte esencial de la cultura. Bien, parte esencial de la cultura. Voy a explicar algo. Usted va a los gimnasios hoy y lamentablemente usted ve personas que están prácticamente desnudas. Yo no voy a ningún gimnasio, ¿verdad? Pero sí he visto algunos videos y cosas donde hay gente en los gimnasios y prácticamente van sin ropa. Es un desastre. Y el punto que vamos es que la cultura nuestra también va en ese mismo declive. ¿Ok? Y Pablo nos está enseñando algo aquí que es importante. Ahora, la palabra significa ejercitarse. Ejercitarse. Y tiene que ver con entrenar el cuerpo y la mente. Las dos cosas. Entrenar el cuerpo y la mente. Porque si usted no entrena a ambos, nunca va a lograr su objetivo. Y lo que Pablo está haciendo a través de esas palabras es enfatizar el entrenamiento riguroso, extenuante y abnegado al que se somete un atleta. Bien. ¿Sabe que lamentablemente hoy muchas iglesias, por ejemplo, ofrecen clases de yoga? Usted ha oído eso, ¿verdad? Es tanta la obsesión con el ejercicio físico que muchas iglesias usan sus salones para dar clases de yoga. Yo creo que usted entienda, el yoga que aquí es promovido en este país como un ejercicio físico, en realidad viene de la cultura, y de una cultura que en realidad eso tiene una enseñanza diabólica, satánica, por si no lo sabía. La palabra yoga viene del sánscrito, significa yugo, y lo que está diciendo es que en la columna de la persona hay una serpiente enrollada que tiene que liberar a través de los chakras. En fin, es toda una filosofía detrás de eso que es diabólica, por si no lo sabía, ¿verdad? Entonces aquí lo promueven simplemente como ejercicio físico, pero en realidad no es solamente físico, porque recuerde, el entrenamiento realmente después viene lo que es espiritual.
Y ese es el punto que quiero que entienda. ¿Ok? Tiene un trasfondo espiritual. Pablo exhorta a Timoteo y a todo buen ministro a ser tan devoto y dedicado a la piedad, o sea, a ejercitarse para la piedad, como lo hace un deportista a su, obviamente, un atleta a su deporte, ¿verdad? O sea, lo que Pablo está diciendo es, así como un deportista tiene que autodisciplinarse, tiene que ejercitarse, también el cristiano debe aprender a disciplinarse y a ejercitarse, ¿verdad? Recuerden, Pablo le encantaba, parece que a Pablo le gustaban mucho los deportes. Yo no soy muy devoto a los deportes. Pablo usó otra imagen atlética similar al describir a los corintios. En 1 Corintios 9, 24, 27, Pablo dice así, 1 Corintios 9, 24, 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Fíjense. Note lo que dice a continuación. Corred de tal modo que, ¿qué cosa? O sea, no corras para perder. ¿Quién corre para perder? ¿Para qué voy a invertir tiempo, energía en ir a un gimnasio, en prepararme para ir a una competencia, para llegar en último lugar? No tiene sentido, ¿cierto? Corre de tal modo que ganéis. Verso 25. Y todo el que compite en los juegos, ¿qué hace? Se abstiene de todo. O sea, todo lo que puede interrumpirle su rendimiento, esa persona debe, ¿qué cosa? Abstenerse. Debe evitarlo. Es lo que Pablo está diciendo ahí, ¿cierto? Dice Pablo. Entonces aquí cambia y lleva la analogía a la aplicación. Dice, ellos, los atletas, lo hacen para recibir una corona corruptible. O sea, lo que recibían era un laurel, ¿verdad? Y poder hablar con los líderes. Pero nosotros, dice Pablo, hablando de los cristianos, una incorruptible. O sea, y aquí nos está diciendo por qué tenemos que pagar este precio, ¿cierto? Por tanto, yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como sin tener meta. O sea, yo no corro por gusto, yo corro para ganar, yo corro para llegar al final, yo corro para obtener el premio, ¿cierto? Ahora, hasta ahí está hablando como si fuera ¿qué cosa? Un corredor. Pero ahora cambia su analogía a otro tipo de atleta. Dice a continuación, de esta manera, ¿qué cosa? Peleo. O sea, ahora empieza a hablar como ¿qué? Como un boxeador. Bien, como un boxeador. No dando golpes al aire, sino que golpeo ¿a quién? Bueno, si yo soy un boxeador, yo no me voy a golpear a mí mismo, ¿verdad? ¿A quién le voy a caer a golpe? Con el que estoy boxeando, ¿cierto? Porque no tiene sentido que yo vaya a boxear y en vez de yo darle golpe al otro, me está dando golpe a mí mismo, ¿cierto? Si no, voy a perder más rápido. Imagínense, el otro dándome golpe, yo también dándome golpe a mí mismo, voy a perder rapidísimo. Pero el punto de lo que Pablo está haciendo aquí está enseñándonos lo que debemos evitar, hermanos. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. ¿Qué nos enseña Pablo aquí? Ya les dije, los atletas olímpicos deben ejercitarse disciplinadamente para poder competir. Y Pablo usa esa ilustración, ¿sabe? Los griegos tenían los Juegos Olímpicos, de ahí vienen los Juegos Olímpicos. Y también tenían los Juegos Gímnicos, ¿ok? Y de ahí viene todo esto. Y ellos, como Pablo dice aquí, debían abstenerse de alimentos, de bebidas, de fiestar, incluso de practicar sexo. ¿Por qué? Porque era el requerimiento del entrenamiento. Si un atleta no participaba en los entrenamientos, ¿cómo era? Era excluido de la competencia. No se le permitía competir. Por tanto, debían disciplinarse, ¿verdad? Debían ser disciplinados en el entrenamiento, en sus horarios de sueño y todo lo demás. Y el punto de Pablo es, nadie va a entrenar tan duro y durante tanto tiempo si no tiene intención de ganar. ¿Para qué gastar tanto esfuerzo, tanta energía para no ganar? No vale la pena. Uno se esfuerza ¿para qué? Para ganar. ¿Bien? Pablo aclara, aunque un gran número de atletas competían en la disciplina de la carrera, solamente uno ganaba el primer lugar. No podía haber dos, uno solo ganaba, ¿cierto? Sin embargo, esa gente pagaban el precio
aún los que no ganaban habían invertido su fuerza, su energía. ¿Ok? Y lo que Pablo está obviamente es alentando a los cristianos. Ahora, debemos tener en cuenta que toda ilustración tiene fallas y que una gran diferencia entre esa carrera y la carrera cristiana, obviamente, es que todo cristiano que se ejercite para la piedad y que pague el precio del entrenamiento riguroso, no va a perder su premio, porque todos los cristianos que son fieles van a ser recompensados por el Señor. En segundo lugar, tenemos que entender que nosotros no competimos uno contra otro. O sea, yo no estoy compitiendo con ninguno de ustedes y ustedes no están compitiendo conmigo, ustedes no están compitiendo entre ustedes. Nosotros no competimos entre nosotros, ¿verdad? Sino que estamos compitiendo contra los apetitos de nuestra propia carne. Estamos compitiendo contra las pasiones mundanas, contra las tentaciones que ponen ante nosotros el enemigo de nuestras almas. Bien, esa es la competición. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿tú eres cristiano? Bueno, si tú eres cristiano, el consejo que él nos da es que corre esta carrera cristiana para ganar, no para perder. No pierdas tu tiempo, disciplínate para la piedad, haz lo que tienes que hacer para ser un buen atleta de Cristo. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque un atleta que no cumplía con los requisitos básicos de entrenamiento era descalificado. Era descalificado. ¿Ok? No podía participar en la carrera y por tanto no podía ganar. Pablo dice, yo corro mi vida cristiana. ¿Para qué? Para ganar. Y para lograrlo, por eso dice, yo me autogolpeo. Fíjense, eso no significa que nosotros tenemos que caernos a golpe, literalmente. Lo que Pablo está haciendo ahí es usando una ilustración, ¿verdad? Lamentablemente, mucha gente lo ha malinterpretado. Usted sabe que existe la práctica en el catolicismo de la flagelación. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo ahí. No es eso. Usted no tiene que darse golpe, literalmente. Cuando Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Imagínese usted, si fuera así, ya yo estuviera sin ojo y sin mano. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, el pecado está en ti y como cristiano tienes que erradicar el pecado que hay en tu vida. Aquellas cosas que te tientan y que te llevan a hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, tienes que erradicarla en tu vida, tienes que disciplinarla para quitarla, para que no te controlen. Bien, Pablo corrió la vida cristiana para ganar. Y él dice, para lograrlo yo me autodiscipliné. Y lo que Pablo hizo fue no dejarse dominar por sus apetitos, los apetitos de su cuerpo. Y fíjense, ya a veces él se negó incluso privilegios y placeres que eran legítimos por un bien mayor. ¿Qué significa esto? Pablo pudo casarse nuevamente. No lo hizo porque dedicó su vida al ministerio. Pero lo hizo porque él decidió hacerlo. Se negó a sí mismo esas cosas. No porque Dios lo requiera de esa manera. Ese es el punto que quiero que entienda. Un buen ministro debe ejercitarse y disciplinarse. ¿Para qué? Para no ser descalificado, dice el verso 27. ¿Sabe? Cuando Pablo dice aquí descalificar, no se refiere a que un cristiano pueda perder su salvación. No es eso lo que está refiriendo, ¿verdad? Pablo se está refiriendo a que hay pecados carnales que van a descalificar a un ministro de su función ministerial. Si un pastor comete adulterio, automáticamente queda descalificado del ministerio y nunca más puede ser pastor. Lamentablemente que hay iglesias que lo permiten, pero bíblicamente esos pecados descalifican al hombre de Dios para siempre. Nunca más puede ser un ministro de Cristo. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Y es por eso que está diciendo, ejercítate para que no caigas en eso y no seas descalificado del ministerio. Porque habiendo tú predicado a otro, vas a cometer el pecado que tú mismo has condenado. Esa es la enseñanza, ¿verdad?, que Pablo está dando aquí. Los cristianos no corremos por una medalla, ¿verdad? Ni por fama, una fama de corta duración. Usted ve que los deportistas compiten cada cierto tiempo y le dan una medalla, se hacen muy famosos, ¿verdad? Y la gente los sigue y la gente se hace fanática de los deportistas. Nosotros no corremos por eso.
Nosotros corremos para recibir, dice 2 Timoteo 4:8, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, nos entregará aquel día. O sea, nuestra recompensa no nos la dan los hombres aquí en la tierra, nos la va a dar Cristo cuando estemos en su presencia. ¿Entiende eso? Y vamos a obtener, dice 1 de Pedro 1:4, una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchita. O sea, una herencia que es para siempre. O sea, a diferencia de la fama de los deportistas que pasa por un tiempo, la recompensa nuestra va a ser eterna. Y si ellos se esfuerzan tanto para obtener una simple medalla y una fama temporal, ¿cuánto debo enfocarme yo y esforzarme yo, ejercitarme yo para obtener la recompensa eterna que Dios ha prometido a quienes le sirven? Ese es el punto, la analogía que Pablo está estableciendo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que si nosotros como cristianos pusiéramos tanto esfuerzo y nos disciplináramos, ejercitáramos nuestras vidas espirituales, como mismo los atletas se ejercitan sus cuerpos físicos, nosotros los cristianos creceríamos mucho más rápidos espiritualmente y seríamos mucho más útiles para la obra de Dios. ¿Sabe? Las analogías que se establecen en la Escritura con relación a los cristianos es atletas, labrador, soldado, y todas requieren esfuerzo, todas requieren compromiso, ¿ok? Para ser buenos ministros de Cristo debemos ejercitarnos. ¿Para qué? ¿Qué clase de ejercicio es el que tiene que hacer el cristiano? Y déjeme decirle, no estoy diciendo con eso que no debe hacer ejercicio físico, al contrario, el ejercicio físico es importante para cuidar la salud, pero hay un ejercicio que es más importante, dice Pablo, ejercítate para la piedad. ¿Sabe? El término piedad ahí significa devoción. Denota aquella piedad que caracteriza una actitud en pos de Dios. Alguien que está comprometido con Dios, que solamente desea hacer aquello que le es agradable a Dios. Una persona piadosa es una persona que vive tratando de agradar a Dios con su vida. ¿Ok? O sea, tiene una práctica devota de la fe, ¿bien? Y de las creencias apropiadas acerca de Dios. Es una persona que conoce la Escritura, sabe quién es Dios y sabe cómo debe glorificarlo en su vida. ¿Sabe? Un expositor describe la piedad como la mezcla de temor y amor que juntos constituyen la piedad del hombre hacia Dios. Temor y amor, las dos cosas deben ir juntas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos ejercitar? Esta es la pregunta, ¿cómo puedo yo ejercitarme para la piedad? Ya estoy acabando, no se preocupe, hermano. Yo sé que... ¿Cómo puedo yo ejercitarme para la piedad? ¿Sabe? Pablo enfatiza aquí las disciplinas espirituales que son necesarias para una vida piadosa. Disciplinas espirituales para una vida piadosa. ¿Bien? Así como un atleta debe controlar su mente y su cuerpo y obedecer las reglas del deporte, porque si un atleta, por ejemplo, aún hoy continúan reglas, ¿cierto? Usted sabe que hay atletas que hacen trampa y se inyectan ciertas sustancias, ¿y qué pasa? Cuando lo descubren, ¿son qué cosa? Descalificados. ¿Por qué? Porque no actuó acorde a las reglas. Entonces, hay dos cosas. El ejercicio, entrenarse en mente y cuerpo y seguir ¿qué cosa? Las reglas, ¿cierto? Son las dos partes. Y lo que Pablo está diciendo a nosotros, amados hermanos, es que como cristianos debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos físicos y someter nuestros deseos carnales y obedecer la palabra de Dios. ¿Siguió la analogía hasta ahí? Bien, es importante. Fíjense, eso es lo que enseña toda la Escritura. Cuando usted ve, por ejemplo, en Romanos 12, 1 y 2, Pablo nos dice, Romanos 12, 1 y 2, dice Pablo, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, tiene que leer los capítulos 1 al 11. Ya nosotros predicamos de Romanos casi 5 años aquí, ¿verdad? Del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo explica todo lo que Dios ha hecho para salvarnos. Y en el capítulo 12 hasta el capítulo 16, Pablo empieza a explicar cómo debe vivir un cristiano. ¿Bien? Ahora, note lo que dice a continuación. ¿Qué debe hacer un cristiano en base a lo que Dios ha hecho por nosotros?
que presentéis, ¿qué cosa? ¿Nuestros qué? Nuestros cuerpos, ¿cómo? ¿Como un qué? Como un sacrificio. ¿Pero qué clase de sacrificio? Vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Por qué? Porque ese es, ¿qué cosa? Vuestro culto racional. ¿Lo ve ahí? Verso 2. Verso 2. Verso 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino ¿qué cosa? Transformaos mediante la renovación de ¿qué cosa? Fíjense, empezó con ¿qué cosa? Cuerpo físico. Y ahora pasó a ¿qué cosa? La mente, para que verifiquéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y fíjense lo que Pablo enseña aquí en este verso, es que para los que están en Cristo, escuchen bien lo que voy a decir, para los que estamos en Cristo, la única adoración aceptable, la única, lo voy a repetir, adoración aceptable es que usted le ofrezca a Dios todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser rendido al Señor como una ofrenda, como un sacrificio. Y sabe que en el Antiguo Testamento el sacrificio era el animal que era sacrificado en lugar de el pecador. Y Pablo usa esa analogía y dice, así como en el Antiguo Testamento había un animal que se sacrificaba por los pecadores y que ocupaba nuestro lugar, ahora tú tienes que rendir tu vida en plena. Tienes que rendir tu cuerpo, tu alma y tu espíritu al Señor como un sacrificio completo a Él. Esa es la adoración que Dios le agrada. Déjame decirte, uno puede venir el domingo a la iglesia y no adorar. La adoración no es cantar. La adoración, ¿sabe? Lamentablemente la iglesia hoy no entiende lo que es adorar a Dios. La adoración es un estilo de vida. La adoración es vivir constantemente haciendo lo que agrada a Dios. Si usted no le entrega su vida a Dios como un sacrificio, como dice aquí, vivo, santo, agradable, usted no es un adorador. Y usted no está adorando a Dios. Aunque venga el domingo, cante, ofrende y ore y todo lo demás. Pero no es un adorador. Porque a menos que su vida sea un sacrificio vivo diario y usted esté rindiendo su vida al Señor, usted no está adorando de la manera que Dios quiere que usted adore. ¿Entiende eso? Bajo el control del Espíritu Santo, nuestros cuerpos, que aún no han sido redimidos, pueden y deben ser entregados al Señor como un instrumento de justicia. Dios nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios 1:3. Por tanto, se nos exhorta a ofrendar toda nuestra vida a Dios como un sacrificio sagrado de adoración. Y la pregunta que te hago en esta mañana es, ¿son nuestras vidas, es tu vida diaria un culto al Señor? ¿Rindes homenaje, rindes culto al Señor? ¿Todo lo que tú haces es para la gloria de Dios? ¿Todo lo que tú haces es para la gloria de Dios? Es importante, amado hermano, que entendamos esto. Philip Graham dijo que tal piedad proviene de la conciencia de que toda la vida se vive ante el rostro de Dios. O sea, la persona piadosa es aquella que coloca a Dios en el centro de cada actividad y cada esfuerzo en su vida. Como hizo el salmista en el Salmo 16:8, dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Fíjense, el Señor a su diestra sugiere que el salmista tenía a Dios como su abogado y su defensor. Y con el Señor como su guía y su protector, él no tenía nada que temer. Él dice, no seré conmovido, no seré movido del lugar. ¿Por qué? Y este es el punto que quiero que entiendan. El futuro es seguro cuando Jesucristo es el Señor de tu vida. ¿Escuchaste eso? Tu futuro es seguro cuando Jesucristo es el Señor de tu vida. Si tú estás fundando tu vida espiritual sobre la roca que es Cristo, tu futuro está asegurado. ¿Ok? Philip Brooks
declaró que el gran propósito de la vida, escucha bien esto, el gran propósito de la vida es formar el carácter mediante la verdad. El carácter y la conducta piadosa son mucho más importantes que las medallas que haya obtenido cualquier recordista olímpico. Ahora, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre ese cambio de carácter y conducta? Déjame decirte, la voluntad de Dios es que sus ministros tengamos una mente pura y saturada con sus palabras. ¿Cómo? Mediante un entrenamiento riguroso y dedicado al estudio de la Escritura. Usted lee la Escritura, usted va a ver, por ejemplo, el Salmo 119, 9 al 11, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo hace? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Y después dice en el verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Sabe? La Biblia nos ayuda a mantenernos santos, nos santifica, dice Juan 17, 17. Segundo Timoteo 3, 16 dice, y 17 dice que para vivir una vida, para ser perfectos, para ser perfeccionados, tenemos que ser obviamente redarguidos, instruidos por la palabra de Dios. Así que la renovación de la mente es un requisito esencial para una vida piadosa, como dice Romanos 12 y Efesios 4, 23. Bien. Y este tipo de transformación solo puede ocurrir cuando el Espíritu Santo cambia nuestros pensamientos a través del estudio y la meditación constante en la palabra de Dios. Un buen ministro estudia y memoriza la palabra de Dios. ¿Sabe? El doctor Arce Sproul, y ya con esto voy a terminar, dijo que la palabra de Dios puede estar en la mente sin estar en el corazón, pero que no puede estar en el corazón sin estar primero en la mente. O sea, el primer punto, amado hermano, es que tenemos que renovar nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar saturada y controlada por la palabra de Dios, porque sólo así podremos vivir la vida santa y piadosa que a Dios le agrada. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gloria en esta mañana. Señor, porque sabemos que es tu misericordia la que nos permite el vivir de una manera que te traiga realmente gloria. Y sabemos, Señor, que tú nos llamas para que nosotros realmente nos ejercitemos para la piedad. Y que la única manera de hacerlo es obedeciendo, Señor, las instrucciones que tú nos das. Es renovando nuestra palabra, renovando nuestra mente en tu palabra, Señor. Que tu palabra, que es como espada de filo, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y que allí discierna las intenciones de nuestro corazón y transforme, Señor, nuestra manera de pensar para que realmente podamos darte la gloria que tú mereces, Señor. Padre, ayúdanos porque realmente sabemos que humanamente por nuestra fuerza no podremos hacerlo. Requerimos de tu gracia, requerimos la guía y la dirección, el respaldo de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, transforma nuestra mente, renueva nuestra mente en tu palabra para que podamos honrarte y que a través de ella también podamos, Señor, vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Padre, pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén y amén.